Muy buenas tardes, queridas, queridos, quienes nos acompañan desde Facebook. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos otra linda tarde de webinar. Esta tarde tenemos la presencia y la compañía de una colega y amiga, Claudia Gisela Espinosa Guía. Vamos a charlar, ella nos va a exponer este tema de mujeres matemáticas, referentes indispensables para el estudiantado. Y antes de darle la voz, me encantaría poder compartir con ustedes un poquito de quién es esta querida amiga Claudia Gisela Espinosa Guía. Ella es doctora y maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en género en educación por la Universidad Pedagógica Nacional de su plantel Ajusco. Es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es guía con Montessori en la comunidad de adolescentes por el Instituto Montessori. Hijo, este nombre es un poco difícil, sin fronteras de Chile. Su disciplina científica es la matemática educativa y trabaja en la línea de investigación, educación, género y matemáticas e historia de las mujeres en la ciencia. Pertenece a un glorioso grupo de investigación donde somos colegas, género y matemáticas, así como al registro de especialistas en estudios de género y feminismo de la UNAM y de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática AC. Ha participado como sinodal en trabajos de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California, así como en diversos programas y espacios de desarrollo profesional docente. Es autora de artículos científicos y de difusión en revistas de ciencia, divulgación y género, tanto nacionales como latinoamericanas. Actualmente es investigadora y asesora en las instituciones, este era el que se me hacía difícil, Wengen-Kagen, no sé si lo estoy pronunciando bien, Indigenous Research Institute International y potencializa tu capacidad de aprender sonriendo, que ese es un título muy bonito para una institución. Y bueno, pues les dejo con Gisela. Espero que sea muy gratificante la charla de hoy. Gracias, Gisela, por compartir. Gracias a ustedes, de verdad es un gusto estar aquí, compartir saberes, compartir experiencias y sobre todo en este lugar donde se ha hablado mucho, porque yo sigo la página, al igual que varios que nos escuchan y que nos ven, y es muy interesante todo lo que aquí se ha aportado, ¿no? Que nos ponen a reflexionar. Sobre todo, esta cuestión de compartir siempre ha sido una genialidad para mí. Bueno, pues bien, el título se llama Mujeres Matemáticas, referentes indispensables para el estudiantado. Voy a quitar un poco. Y bueno, quiero empezar haciendo una remembranza de lo que históricamente ha estado olvidado, principalmente para las mujeres, ¿no? Aquí pongo dos títulos, que es Valor a lo privado y Desvalorización de lo privado, ¿no? Y pongo épocas. En la prehistoria y en la antigüedad, antes pongo AC porque es como más común,
¿no? Pero pueden decir antes de nuestra era o antes de Cristo, o como ustedes deciden. No, en estas dos épocas, el valor a lo privado era justo eso, un valor que tenían las mujeres, ¿no? En la prehistoria hay mucha documentación, de hecho al final de esta presentación tengo varias referencias en donde ustedes pueden ir a mirar, ¿no? Esta información que les pongo. Bueno, en la prehistoria hay mucho sobre el reconocimiento que se le daba a las mujeres en la manada, ¿no? Ya que ellas fueron descubridoras, fueron recolectoras, ¿no? Su organización dependía en su mayoría de observar las estrellas y esto es un punto que se ha dejado como de lado, olvidado o obviado más bien. Aquí hay una película que se ha hecho muy famosa que se llama Talentos Ocultos. Si ustedes observan, no miran, observan esa película, verán que hay más mujeres representando a ciertos personajes que varones, ¿no? No estoy hablando de la importancia entre unos y otros, ¿no? Porque en esa película se ve que hay más varones con mayor, ejerciendo un mayor liderazgo que las mujeres. Sin embargo, el número de mujeres que hay dentro de la NASA es mayor que el que hay el de los hombres. Entonces, ahí yo dejo como un punto de conciencia o una interrogante en ir a mirar las estadísticas de cuántas mujeres y cuántos hombres hay dentro de esta área de la astronomía y dentro de la NASA, por ejemplo, ¿no? Porque esto es algo que lo tenemos desde la prehistoria y está documentado. No, y pues bueno, también fueron las primeras alquimistas y pues bueno, eso se nota mucho en las ingenierías en química, bioquímica, biología, ¿no? Que hay más o menos una paridad entre mujeres y hombres, y no es que hay mayor mujeres que hombres, sobre todo en ingeniero, químico, biólogo, algo así se llaman la carrera, ¿no? Las carreras. Entonces también vayamos a mirar estas estadísticas. Bueno, y en la antigüedad, ya digamos cuando ya no estábamos en esos tiempos de la prehistoria, pues seguía esta tradición, por decirlo así, de que las mujeres eran consideradas diosas y heroínas, ¿no? Esto también aquí les pongo un interrogante de que también vayamos a mirar esta parte de la historia, tanto de Latinoamérica como de Europa. Ajá, en cuántas diosas hay, cuántas heroínas hubo, ¿no? Y cuántas eran mujeres, ¿no? Este es un dato muy interesante. Eran consideradas sacerdotisas. Ellas desarrollaron las partes de las matemáticas y la astronomía aplicables a su tiempo. De aquí se viene esta matemática aplicada. Ajá. Entonces, fue a través de estas sacerdotisas, así se les decía. También eran médicas y curanderas. En aquellas épocas había una escuela en donde se dice que en esa escuela de medicina estudió a quienes les interesa la parte de la religión por religión y a quienes nos interesa por la parte de investigación. La esposa de Moisés estudió en esta escuela de medicina, ¿no? Ella fue una médica, la esposa de Moisés. Bueno, también tenían una posición política y económica importante, ¿no? Las mujeres tenían una vida pública, las mujeres podían pararse ante cierta población, ante cierta sociedad para arreglar, para promover, para proponer, ¿no? Ciertas cuestiones de organización dentro de su comunidad, ¿no? Y eran escuchadas, y eran valoradas, y eran aún más valoradas las que tenían una familia, las que tenían hijos, ¿no? Por ejemplo. También las que eran, digamos, jefas de familia, ¿no? Las que eran las primogénitas, ¿no? Las que, todas, o sea, las que eran las más chicas, las mayores, las de medio, todas las mujeres que ejercían una responsabilidad dentro de la sociedad eran escuchadas, ¿no? En estos lugares públicos.
tenían propiedades, debían de tener propiedades todas las mujeres y también los hombres, ¿no? No significa que solo era un mundo de mujeres, no. Me refiero a que había una paridad, había una equidad, ¿no? Había un respeto y un valor hacia lo que hacían las mujeres y los saberes de las mujeres, ¿no? Eran estudiantes, eran maestras. Hay un registro que en la escuela pitagórica había 28 mujeres. Estaban reportadas 25 mujeres, pero ya se encontraron 2 más. Entonces ya son 28 mujeres que no solo eran estudiantes, sino que también eran maestras. Y a través de estas mujeres es que se difundió todo el aprendizaje científico de matemáticas, de astronomía y de cuidado de la naturaleza y del cuerpo. Fue a través de esta difusión que hicieron las mujeres ya después de que el señor Pitágoras pues partió, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó después de esta antigüedad. Cuando ya estamos en la antigüedad clásica, que es después de Cristo, o digamos, ya que varios acontecimientos pasaron por cuestión de la intromisión de las religiones, pues todo este poder o este valor que tenían estas mujeres fue desvalorizado, ¿no? Todo este aprendizaje que tenían como médicas, como curanderas, como científicas, como maestras, como personas que tenían una posición política, económica y tenían propiedad, se quitó, ¿no? Y entonces ejerció un pensamiento jerárquico, un pensamiento de ciudadanía, un pensamiento en donde quienes eran ciudadanos eran todos los hombres que tenían el poder político, económico y un saber legítimo. Las mujeres no tenían saberes legítimos, tenían saberes, pero no eran legítimos. Y a estas personas se les llamó andros, eran los famosos andros, entre ellos un personaje, un filósofo muy famoso, que fue el que creó muchas escuelas, que fue Aristóteles. Entonces ustedes también se pueden ir a mirar todos estos tratados de Aristóteles que impuso, que dijo, que comentó, que está escrito, porque algo importante que surgió en esta antigüedad es que no se escribía, se hablaba, se observaba, se comentaba, se compartía. Entonces no hay como escritos, ¿no? Por eso es que ha costado trabajo hacer una investigación dentro de estas mujeres en la antigüedad. Donde sí hay escritos es a partir de una filosofía clásica, porque están los escritos de Platón, los de Sócrates, bueno, los de Sócrates no, Sócrates también era de la antigua, de la escuela antigua de filosofía antigua, pero escribió Platón, escribió Aristóteles, escribió Diófanes, escribieron muchísimos. Entonces, pues bueno, a través de todos esos tratados es que la sociedad cambió y también cambió a partir de este nuevo renacer como sociedad a través de ciertas cuestiones religiosas, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta parte la ciencia se consideró como un conocimiento racional, teórico, accesible, construido solamente por los sabios. Entonces es cuando surge que a las mujeres se les empieza a decir brujas, se les empieza a decir adivinas, se les empieza a perseguir por el conocimiento que tenían, ¿no? Un conocimiento valioso, y entonces se empiezan a relegar de este mundo público, y entonces empiezan a tener un lugar privado sin dominio y sin valor, ¿no? Bueno, si yo me quedo aquí, me iría en toda la charla y no se trata de eso. Después en la Edad Media y demás ya digo, ahora, ¿no? En cada época que ya conocemos y que hemos visto mucho en la escuela, pues se habló de un contrato social, donde en ese contrato social, pues era lo mismo que en los andros, ¿no? Quienes podían ejercer un contrato social eran las personas que tenían una propiedad.
Y para este entonces las mujeres ya no tenían propiedades. Venían de familias que tenían propiedades y donde en esa familia quien ejercía el liderazgo pues era el papá, el abuelo, el tío, el esposo, ¿no? Pero ellas como tal no tenían una propiedad, por lo tanto no podían ejercer un contrato social. Tampoco los esclavos, tampoco las personas de color, tampoco los ancianos y tampoco los, ¿no? En esta época, el conocimiento se trasladó directamente a los conventos, los monasterios, ¿no? Por eso es que aquí también surge dentro de la historia de varias mujeres en la ciencia que terminaron en conventos. Digo, si yo hubiera estado en esa época así, pues también no hubiera decidido estar en un convento porque sabía que ahí estaba el conocimiento. Un claro ejemplo que tenemos en México, pues es nuestra famosa Sor Juana, ¿no? Ella, si nosotros vemos sus biografías o documentales o tanto que se ha escrito sobre ella, pues se nota que tenía ciertos privilegios que después le fueron quitados. Sin embargo, todo el conocimiento y todos los saberes en libros, ¿no? Estaban ahí. Y de hecho, con muchas mujeres que hicieron matemáticas, que están conocidas, algunas, María Agnesí Somerville, eh, han tenido sus tutores, han sido frailes. Entonces, justo porque todo este conocimiento estaba plasmado ahí, ¿no? Era de fácil acceso. Bueno, después de esto, así de manera pronta que yo les presento, quiero ir a este punto. Dejen que me avance, no sé si es mi computadora o... Ahí está. Muy bien, hay dos palabras importantes, ¿no? Nosotros hablamos mucho de tener referentes, ¿no? Siempre hay que tener referentes cuando hablamos, cuando hacemos algo, cuando queremos iniciar una investigación. Entonces yo encontré estas dos referencias que uno se mete a la red y lo que encuentra es que como referente tenemos convertirse en una persona que basado en sus resultados y en el prestigio conseguido a través de los años por su coherencia y logros destacados, es observada como importante y su opinión es valorada. Normalmente los referentes que han surgido a través de este conocimiento androcentrista pues han sido de varones, ¿no? Son las personas que se han convertido a través de sus resultados y de su prestigio, ¿no? En personas que han sido observadas y que su opinión es valorada. Dentro de la familia, nuestro referente principal es el papá o es el hermano mayor, ¿no? Muy pocas personas hablamos de nuestras madres. Solemos hablar más de nuestras abuelas. Que de nuestras madres, de nuestras hermanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de referente, también solemos irnos mucho a este pensamiento androcéntrico, ¿no? Y pensar en una figura de varón. Y después una genealogía. Esta es una ciencia que se dedica, no solo una ciencia social, es una ciencia que está en todas las áreas del conocimiento, que se dedica al estudio de los antepasados y la descendencia de una familia o una línea familiar, ¿no? Aquí hablemos de personas, de sociedades, porque también se hace genealogías de fósiles, de animales, de cantidad de cuestiones. Hablando de una cuestión social, una genealogía, aquí cuando dice una descendencia de una familia, una línea familiar, pensando en esta perspectiva de género, nuestra familia o línea familiar no solo son nuestros descendientes, ¿no? Sino nosotros como personas donde nos desenvolvemos, siempre generamos nuevos núcleos. Con amigos, a veces le decimos, es mi familia, ¿no? Con compañeros de trabajo, con nuestro estudiantado,
con nuestras amistades, entonces esos son como nuestras genealogías. Vamos construyendo genealogías cada vez que estamos en diferentes aristas como grupos sociales en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra historia, ¿no? Entonces, dentro de esas genealogías es que nosotros podemos tener referentes. Pensando nuevamente con esta perspectiva de género y teniendo en cuenta desde la antropología que la cultura es algo que se construye, nosotros, nosotras, nosotres, nos construimos dependiendo del lugar, del espacio, de la comunidad, de la organización, de N cantidad de cosas en donde nos encontramos. Yo aquí les quiero platicar una anécdota, más que anécdota, algo muy bonito que he trabajado dentro de la educación preescolar. A mí me encanta la educación preescolar. En la educación preescolar, quienes hemos coincidido ahí, saben, ahorita que acaba de iniciar el ciclo escolar, saben que los niños, que la mayoría de los niños de primer grado, de preescolar, entran llorando, ¿no? También algunos, vamos a hablar de minorías en segundo grado y en tercer grado, pero es un llorar la primera semana en que, tanto del estudiantado como de las familias, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo estuve dentro de esta área de educación preescolar, lo que les decía a mis docentes es que siempre trajeran un espejo. Siempre tuvieran un espejo en estas batas, ya ven que son enormes y hermosas, a mí me encantan las batas. Que siempre trajeran un espejo en una de tantas bolsas que tienen. Y que cuando llegara un niño con esta situación, ¿no? Cuando nuestro estudiantado llegara con esta situación de llanto, lo que hagamos es ponerles el espejo enfrente. El espejo tiene dos funciones. Les voy a explicar las dos. Una didáctica y otra para mejorar la situación. Para mejorar la situación es esto: ponerles el espejo enfrente a los niños, y los niños no es para calmarlos. Los niños al momento de que se miran, no es que se miren que estén llorando, es que se están mirando. Los niños, normalmente la mayoría, no se conocen, ¿no? Quienes los arreglan, la mayoría son las madres, ¿no? Quienes los peinan, los visten, les ponen la cremita, los arreglan, pero no se miran al espejo. Entonces, cuando tú les presentas el espejo al estudiantado, hasta abren los ojitos, de verdad, yo los invito y las invito a que realicen esa actividad. Entonces ellos se impactan, no es que se calmen el llanto, es que se están conociendo así de que a quién estoy mirando en el espejo, ¿no? Y la parte didáctica con el espejo es un juego que le he titulado Me Too. Con esta actividad, al momento de ponerles el espejo al estudiantado y les preguntas, ¿quién está ahí? Más con los de primer grado, te dicen me. ¿Por qué dicen me? Si ustedes se han dado cuenta, en esta edad todo es mío. La maestra es mía, los colores son míos, mi compañero es mío, ¿no? Todo es mío. Entonces, por eso al momento de que tú le preguntas, ¿quién está ahí? Ellos dicen me. Y cuando acercas a un compañero o te acercas tú y le preguntas, ¿quién está ahí? Te dicen tú. Por eso es el juego del me tú, ¿no? Después ese me se va transformando a un yo, ¿no? ¿Quién está ahí? Yo. Entonces le preguntas, ¿quién es yo? Entonces no te dice tu nombre, la mayoría no dice su nombre, sino dice bebé, chiquito, nene,
nena, princesa, ajá, y nos empiezan a repetir todo lo que en casa suelen decirles. Entonces, ahí nosotros lo que pretendemos es empezar con esta identificación de la identidad, ¿no? Con esta construcción de una cultura dentro de la escuela. ¿Quién eres? No le estoy preguntando, mira, ¿qué niño está ahí? Tampoco le estoy diciendo, mira, ahí hay un niño, mira, ahí hay una niña. Solamente le pregunto, ¿quién está ahí? Uh-huh. Entonces, en la escuela se puede hacer un referente. A lo que voy es que el referente no siempre tiene que ser alguien que ya murió o alguien que ya no existe o alguien mayor. El referente podemos ser también nosotros. Si empezamos a conocernos, si empezamos a escarbarnos. Y este ejercicio, al menos yo lo trabajé mucho dentro de estos famosos consejos técnicos y lo trabajaba con mis maestras, ¿no? La mayoría de las docentes en preescolar son maestras, son mujeres. Entonces también lo trabajaba con ellas y les decía, ¿a quién ves? ¿No? Entonces es este reconocernos, es este volver a revalorarnos, volver a repensarnos, ¿no? Volver a construirnos, ¿no? En esta situación. Y más ahora en que debemos de aceptar una diversidad de personas dentro de la. Entonces, a eso era lo que yo pretendía con mostrarle esto de referente y genealogía, que no todo tiene que ser histórico con personas que ya no están aquí, sino que con personas con las que convivimos todos los días en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? El trabajo, la familia, las amistades, en todo lugar. Aquí les pongo un ejemplo de referentes tradicionales. Y les pongo la mirada androcéntrica, que es la que está mayormente en los libros, en la literatura, y la mirada a través del género y las matemáticas, que es la línea de investigación que trabajo. Entonces, aquí hablando de Ada Byron, en una mirada androcéntrica, el libro dice, como título, El ordenador mecánico de Babbage, ¿no? Quien se enfrente por primera vez a saber quién es Ada Byron, pues no va a pensar primero en Ada Byron, va a pensar luego en quién, en Babbage, en el referente masculino. Entonces aquí lo que dice el libro es que Babbage suele considerarse como el matemático ingeniero más importante de cuantos estuvieron implicados en la prehistoria de los ordenadores. Si nosotros no nos da por indagar más hacia quién fue Babbage, pues uno cree lo que está mirando en esta sola referencia. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar la aportación de Babbage, sí hizo aportación. Sin embargo, cuando conoció a Ada Byron, él ya estaba en decadencia. Su máquina estaba olvidada y era una calculadora, no hacía una programación. Era una cuestión mecánica, era una cuestión de ingeniería. No una cuestión matemática, ni siquiera se acercaba a lo que sería después una programación a través de estas placas que Ada Byron descubre cuando su mamá la lleva a mirar los telares de Jacquard, cuando se hacían como, vamos a decir, ferias, ¿no? Y la llevaba a su mamá. Y entonces ella observó cómo a través de placas perforadas, de tarjetas perforadas, es que el telar de Jacquard, así se llamaba por el autor, a través de esas perforaciones ejercía patrones con el hilo y entonces se plasmaban ciertas figuras en la ropa. Y es como ella lleva esta idea y empieza a procesarla matemáticamente para hacer una programación para un, ¿no? Entonces, bueno, también como se hace referencia a Ada, es que fue la hija del poeta Lord Byron,
que solo escribió muy poco, escribió poemas, pero bueno, lo hicieron famoso, ¿por qué? Porque su hija después, pues fue famosa, ¿no? Entonces, la referencia es hacia algo masculino, ¿no? Si vamos a hablar de una mujer, tiene que haber un referente, pareciera que tiene que haber un referente masculino. Sin embargo, si nosotros hacemos una relectura, pasa lo que pongo aquí donde dice género y matemáticas, empezando por el título, hago visible, ¿no? Con género y matemáticas es hacer visible a las mujeres, hacer visible a las personas más vulnerables. Y donde esté el centro de las matemáticas, por eso es que se llama la línea de investigación género y matemáticas. Entonces el título cambia. No hablo de Babbage, hablo de Ada, porque quien quiero hablar es de ella, ¿no? Entonces digo, Ada Byron, el principio de la programación. Entonces pongo que la intención es hacer visible a la primera programadora, porque fue la primera programadora, la segunda ingeniera y una de las mujeres más sobresalientes de la historia de las mujeres. Esto es algo que no se menciona en las biografías que se han hecho sobre Ada Byron. Se han ido más hacia su vida personal que hacia las aportaciones que hizo a la ciencia, a las matemáticas y a la ingeniería y a la computación. Ada Lovelace fue encaminada al área de las matemáticas por su madre. Esto es algo que tampoco se ha dicho. ¿Por qué? Porque es información que está muy escondida. Entonces, cuando uno encuentra información escondida, lo que tiene que hacer es hacerla visible. Entonces, quien la acerca a las matemáticas fue su madre, que a ella la llamaban la princesa de los paralelogramos, porque ella también fue muy buena en matemáticas, sin embargo, no ejerció más allá, no por decisión, digamos, su decisión de no ejercer hacia las matemáticas porque tenía ella otra convicción de la vida, ¿no? Pero no porque no le gustaran. Sin embargo, esto se lo inculpó a su hija, ¿no? En la literatura está que la mamá de Ada estaba muy enojada con Lord Byron y entonces no quería que su hija resultara escritora y por eso es de que le impuso las matemáticas, ¿no? Eso es lo que dice la literatura, sin embargo, la realidad es otra. Y a quien le puso como tutora fue a Mary Somerville, que es la reina de la ciencia, otra mujer muy importante dentro de la astronomía y de las matemáticas. Entonces, fue la mamá de Ada Byron, tuvo una visión más allá hacia su hija, y entonces le puso también otro referente femenino a su hija para encaminarla a esta cuestión de la ciencia. Entonces, es otra mirada de tener referentes tradicionales hacia las mujeres matemáticas. Les voy a poner otro ejemplo, que esta es una mujer muy nombrada todo el tiempo, ya una mujer tradicional dentro de las matemáticas. Y es Hipatia. Y entonces vean el título que está en la literatura, La muerte de Hipatia. Pareciera que lo más importante cuando se habla de su biografía, más que hablar de su aportación científica, filosófica, fue de hablar de su muerte, de por qué la mataron, de por qué la asesinaron, de cómo la asesinaron y qué fue lo que hicieron con su cuerpo. No, y es triste, ¿no? Y después cuando le hacen referencias a las matemáticas dicen que fue la hija de este personaje que estuvo a cargo de la biblioteca principal de Grecia. Entonces, pues bueno, dentro del género de matemáticas empezamos por el título, ¿no? Que es después de las pitagóricas, Hipatia. Se habla de Hipatia como la primera matemática, sin embargo, no fue la primera matemática reconocida dentro de la filosofía clásica, que hablamos hace rato que esto de historia clásica es después de Cristo. Pero antes hubieron muchísimas mujeres, ya les decía yo que dentro de la escuela pitagórica hubo 28 mujeres matemáticas, astrónomas, filósofas, ingenieras, mecánicas, maestras, escritoras. Pero a la que siempre será, ¿quién fue la primera? Hasta dicen así esa pregunta. ¿Quién fue la primera mujer matemática de la historia?
y todo el mundo dice Hipatia. Y entonces invisibilizamos a todas estas mujeres que hubo antes de ella, ¿no? Bueno, pues Hipatia se resalta que fue una mujer filósofa, matemática, astrónoma, ingeniera, mecánica, maestra y escritora. Todo eso fue ella. Y su trabajo más sobresaliente fue sobre el álgebra al trabajar con ecuaciones con soluciones múltiples y ecuaciones cuadráticas. Ella utilizaba mucho el cambio, la representación de una cantidad de diferentes maneras. Y era lo que le mostraba a la mayoría de sus discípulos. También se ha dicho que fue una mujer sexista porque dentro de sus aprendizajes, a quien ella les compartía solo fue a hombres. Sin embargo, no todo esto es una realidad, ¿no? Se ha puesto así dentro de una historia androcéntrica. Entonces, si uno quiere mirar más sobre Hipatia, miremos libros completos que hablen sobre Hipatia y no solo estas pequeñas biografías que aparecen de pronto cuando uno mete la información en Google, por ejemplo, ¿no? Le sigue su trabajo en geometría, que también fue uno de los importantes, que fue con el trabajo de las cónicas, las cuales las cónicas quedaron olvidadas por mucho tiempo, no vieron trascendencia y a través de ella es que se mira esta cuestión de la rotación de los planetas. Dentro de su película, que bueno, su película tiene muchas contradicciones, la película se llama Ágora, tienen muchas contradicciones para quienes hemos estudiado sobre la historia de Hipatia, para quienes no, pues es una película que les pueda aportar. Ella hace un ejercicio a través de colocar dos palos y entonces jalar una cuerda y ve que esta rotación de las órbitas no es circular, sino es a través de un elipse. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, también a ella se le debe esta construcción del astrolabio plano para justo medir la posición de las estrellas, los planetas y el Sol, y también para calcular el tiempo, que era algo que en su época estaba en mucha controversia, y la cuestión del zodiaco, que esto fue siempre, es algo que se traía desde siempre en esta cuestión de ascendencia en el zodiaco, de lo cual no se ha escrito mucho. Sin embargo, lo mediaban como una cuestión científica y no como ahora se ve como una cuestión estética, ¿no? El desarrollo de un instrumento para la destilación del agua y, bueno, cosas que hizo Hipatia que no están dentro de los libros de historia o de los libros, de muchos libros de texto que luego se toman para las escuelas para hablar de ella, sino se habla de ella dentro de su vida trágica y de la mayoría de las mujeres matemáticas de la historia se habla a través de su historia privada, de su historia trágica, como si contar la novela más trágica fuera lo más trascendental, ¿no? Si lo que no queremos es ganar ratings, si lo que queremos es tener un referente adecuado, un referente rico en contenido para nosotros transmitirlo al estudiantado. Doy unas recomendaciones que se me hacen pertinentes, ¿no? Lo pongo en dos partes, en estas dos, digamos, rubros. Uno que es la información, cómo busco la información, y la otra es qué hacer con esa información, ¿no? Entonces, nosotros y nosotras podemos proponer buscar estos referentes de mujeres en la familia, ¿no? En la familia de nuestro estudiantado. Hay ahora lo sacó la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, algo muy bonito que es la escritura sobre las abuelas, mujeres. Entonces me hace una actividad muy bonita porque los estudiantes de licenciatura de esta área de Físico y Matemáticas están escribiendo, están investigando, están preguntando, están conociendo la historia de sus abuelas y la están plasmando. Entonces, eso es darle un valor,
Pues eso mismo se puede hacer, no solo de las abuelas, sino de las madres, de las hermanas, ¿no? Entonces, tener información, porque toda información es valiosa, no porque no hayan estudiado o porque hayan estudiado poco o porque se hayan casado o porque no se hayan casado significa que no es una información valiosa. Toda es información valiosa porque es la historia de la vida, ¿no? De vida con la que tú tienes una relación, vamos a ponerle íntima o directa. Entonces, esto de buscar información dentro de la familia es algo que enriquece al estudiantado y de verdad lo he hecho, lo he visto, ¿no? En cómo llegan emocionados por saber curiosidades, ¿no? De sus familias, más de sus mamás y sobre todo de sus abuelas, insisto. Conocer también la historia de sus docentes. Nosotros como docentes somos el guía, somos el adulto principal, somos quien está dirigiendo a quienes nos están viendo y a veces obviamos el que nosotros, al estar frente al grupo, no tenemos un valor hacia nuestros estudiantes, ¿no? Normalmente para los estudiantes el docente genera a veces cierto temor o cierto miedo. Entonces rompamos ese paradigma, ¿no? Y también hablemos de nuestra historia, el cómo fue que decidí ser docente, el cómo, si me gusta, si soy docente de matemáticas, en cómo decidí ser docente de matemáticas. Mi historia académica, no mi historia de vida, mi historia académica. Mi historia de vida la pueden ver dentro de la familia, pero sí mi historia académica como docentes es platicarles a nuestro estudiantado cómo es que llegamos a ser docentes, ¿no? Esta pasión por ejercer, porque ellos nos vean, por estar ahí enfrente. Y eso también es un referente muy positivo para el alumnado. A que hablen con sus compañeras, ¿no? Igual que les pregunten, cómo es que se sienten, qué es lo que quieren hacer, cómo lo piensan hacer, ¿no? ¿Cómo les fue el día de ayer? Hay muchas niñas y muchos niños que hacen muchas actividades después de clase, ¿no? Van a música, natación, al deporte, o están en casa haciendo tareas de casa, o están ayudando en algún negocio con los padres. Entonces, toda esa información es importante porque es justo generar este valor, ¿no? Se hace una integración, se hace una igualdad de que toda información es valiosa y todo lo que hacen las personas tiene un valor, ¿no? Ni más ni menos, solo tiene un valor y es una manera en que todas y todos nos distinguimos dentro de un mismo espacio social. Y también ejercemos este pensamiento crítico también, ¿no? Ya digamos, ya más de materia, pues que averigüen sobre las diosas de la antigüedad, que yo les decía, diosas y heroínas de la antigüedad, y pueden seccionarlo eh, por, por continente, por ejemplo, ¿no? O por Asia, o por, sobre todo las de Asia han estado muy invisibilizadas y hay información muy, muy, muy interesante. Que hablen de mujeres vivas, esto que les decía, que no todo sobre mujeres que ya no existen, ¿no? Sino con mujeres vivas a quienes les puedan preguntar, a quienes les puedan consultar, a quienes puedan ver, ¿no? Entonces, esta emoción también se transmite, ¿no? Cuando uno habla o entrevista a alguien. Yo he visto a muchas niñas que les da curiosidad ver a una mujer policía y entonces lo que les he dicho es vayan y entrevisten, pregúntenle por qué es policía, qué siente, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, de verdad que esto de hacer entrevistas, de hacer investigación al estudiantado lo mueve mucho y les genera a uno una curiosidad que siento que esa curiosidad jamás se debe perder dentro del aula y dentro de ningún conocimiento y en ninguna etapa de la investigación se debe de perder esta curiosidad. También las estadísticas, esto que les comentaba yo de cuántas mujeres hay en la NASA, ¿no? Cuántas mujeres están estudiando astronomía. Si es que ahorita es un tema muy de moda, ¿no? La astronomía, y hay muchos eventos sobre astronomía en México por todos lados. Esto de salir y mirar las estrellas ya causa curiosidad, o mirar la luna causa curiosidad. Entonces, saquemos estadísticas, ¿no? De algo que te guste, de ser docente, bueno, ¿cuántas mujeres hay? De ser ingeniera, ¿cuántas mujeres hay? ¿No? De diferentes áreas.
Y las estadísticas tienen dos caras, una para ver si hay mayoría de mujeres y otra si hay minoría. Y si hay mayoría, pues también es un impulso, y si hay minoría, también es un impulso, ¿no? Para las niñas en querer estar en un lugar donde casi nadie está o donde muchas están y hacer un cambio, ¿no? Hacer esta distinción. Bueno, ¿qué hacer con toda esta información que pido al estudiantado que investigue, ¿no? Hacer infografías, ¿no? El escribir, el diseñar, y aquí se entrelazan con otras áreas del conocimiento, ¿no? Que son las artes, por ejemplo. Hacer una infografía personal de ellas o de ellos, ¿no? O el que ellos se vean plasmados en un documento y que se reconozcan, esto que les decía yo, el Me Too, el que se reconozcan estando plasmados, hacer un mural y que pongan, estos son los chicos de primer grado, segundo grado, tercer grado, secundaria, prepa, no sé dónde se encuentren. Ellos son, y esto es lo que hacen, y esto es lo que les gusta, y esto es lo que quieren hacer, ¿no? Crear actividades, aquí les pongo yo quebrantahuesos, matemático, que esto viene a través de la poesía, un quebrantahuesos, yo le agregué lo de matemático, que es a través de la poesía, que es con las frases generar algo muy bonito, ¿no? Y que todo mundo lo vea y sea atractivo. Ahorita regreso a esta diapositiva, les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, este es un quebrantahuesos. Son recortes de periódicos, de revistas, en donde uno plasma pensamientos. Normalmente son poemas, frases, poesía, o algo que alguien quiera decir. Y esto lo he trabajado mucho en los famosos periódicos murales que luego nos piden por semana o por ceremonia o por mes. Entonces se trabaja, se pone un tema en específico, en este caso es frases sobre mujeres matemáticas, y de verdad que los niños construyen muchas cosas y entonces empiezan a observar y empiezan a leer, ¿no? Sobre todo leer periódicos, revistas, que es algo que normalmente ya no están haciendo, ya todo lo están sacando de la computadora. Entonces aquí es la frase de Minetter, ¿no? Que dice, mis métodos son de hecho métodos de trabajo y de pensar, por eso se han deslizado en todas partes anónimamente. Entonces es la creatividad del estudiantado para hacer estas cosas. Lo sacaron del libro de texto de matemáticas, en donde es así, hacen una espiral, porque estábamos viendo la espiral de Arquímedes, y entonces hicieron una espiral dentro de ese mural con lo que vieron en su libro, y dice, las matemáticas en sí mismas son un hermoso arte. Entonces, de verdad que el estudiantado logra cosas muy bonitas, si uno nada más les da como una orientación bien guiada, no bien dirigida, sino bien guiada en el sentido que solamente orienta, ¿no? No les dice qué hacer, sino que en ellos surge justo porque nosotros inyectamos esta creatividad, esta curiosidad, ¿no? Relacionar la historia con las matemáticas en el contexto. ¿A qué me voy con el contexto? Si uno va a ver sobre alguna mujer o algún personaje en la historia de la ciencia, de las matemáticas, del área que ustedes quieran, ubíquense en la época, ¿no? ¿En qué siglo fue? ¿Qué estaba pasando en el país donde estaba estudiando, donde creció? Porque acuérdense que antes nacían en un lugar y ejercían otra cosa en otro lugar. Entonces, ¿en qué tiempo voy a investigar? ¿Cuál es el contexto? Porque el contexto nos va a decir mucho de cuál fue las decisiones que tomaron para hacer ciertas cosas, ¿no? En cuestión de las mujeres, esto que yo les decía de que en la Edad Media, pues el conocimiento se fue a los conventos, a los monasterios, y las mujeres decidieron irse ahí. Por ejemplo, en la historia de Sofía Kovalskaya, ella vio en su época que había estos matrimonios de conveniencia para entonces salir del país e irse a otro país para poder estudiar en la universidad. Entonces, el contexto nos dice mucho de las decisiones que las mujeres o personajes en la historia decidieron hacer
¿no? Para hacer algo en la ciencia, por ejemplo. Comparar la información para quitar lo androcéntrico y resaltar lo que en realidad importa, que es lo que yo les puse en las láminas, donde les pongo sobre la historia de Ada Byron y sobre Hipatia. Perdón, ¿qué es lo que dicen los libros? Y a través de la investigación con varios libros, a través de esta curiosidad, comparar lo que en verdad pasó, ¿no? O esto de quitar el androcentrismo, en verdad me interesa de quién fue hija, de quién fue su papá, con quién se casó, si tuvo hijos, ¿de verdad eso me importa? ¿O me importa el aporte que dio a la ciencia? ¿O me importa los inventos que pudo realizar? ¿O me importa el cómo ella ayudó a otras mujeres o a otro tipo de población? En realidad, ¿qué es lo que me importa a cuando yo miro la historia de ciertas mujeres, ¿no? O de ciertos personajes? Pues bueno, estos son los ejemplos y estas son las referencias. Creo que ya me excedí, pero pues bueno, hasta aquí yo dejo mi presentación. Espero les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Si quieres dejar de compartir, mil gracias, Gisela. Fíjate que claro que va evolucionando todo el proceso que sigues para ir adentrándote en estos temas y me gusta mucho cómo piensas desde lo didáctico que esto sea útil y sea importante y también desde lo vivencial y desde lo personal, porque bueno, no todo es solo la investigación de quienes hicieron, sino mirar en nuestro entorno y reconocer los talentos que tenemos, las cosas importantes que hay en nuestras vidas. Eso me gustó mucho. Estaba checando, pero la mayoría de quienes nos están viendo, pues solo mandan saludos y gratitudes. Entonces quería preguntarte desde tu experiencia como investigadora y como que, que hemos tenido oportunidad de intervenir en algunas situaciones escolares. Eh, ¿Qué pasa cuando las chicas, los chicos, los estudiantes de los diferentes niveles reconocen que existen mujeres matemáticas, reconocen que hay mujeres en la ciencia? ¿Cuál es su reacción? Un poco para que contagies a quienes nos escuchan. Sí, el romper este paradigma o esta ilusión o esta falacia de que solo existe Marie Curie, ya, o sea, el referente que tiene la mayoría del estudiantado es ese, ¿no? Entonces, antes de María Curie, pues quién sabe quién estuvo, y después de María Curie, pues yo creo que nadie, ¿no? Entonces, el que tú llegues y les presentes desde la prehistoria, ¿no? El valor que tenían las mujeres, todo lo que descubrieron, ¿no? Y que está plasmado en libros, no es algo que tú como mujer, porque eres mujer, vienes y les platicas, sino que está plasmado en libros. Por eso que a mí me encanta mucho tener referentes, ¿no? En los libros, en que aquí lo podemos revisar. Es un libro que se escribió hace muchísimos años, ¿no? Porque ese es otro impacto, ¿no? El que tú les lleves los libros y que les digas aquí está, y que es del siglo tal, ¿no? El libro y donde se está reconociendo. El que tú les cuentes la historia de las aportaciones de las matemáticas, ¿no? Que hicieron estas mujeres y cómo esas aportaciones ayudaron para ejercer teoremas, ¿no? Entonces, que cambies estos conceptos de que las mujeres no hacen ciencia cuando sí hicieron y mucha, ¿no? Cuando cambias este paradigma de que no solo Einstein tenía esta mente maravillosa, sino que mandó a tantas mujeres a la biblioteca que estudiaran, a que averiguaran, a que escribieran. Ah, y entonces él ya con todo esto armado,
sí, tuvo la genialidad de sacar una teoría. Sin embargo, toda la talacha atrás fue de muchas mujeres y más pues de su esposa. Entonces, el que tú llegues con pasión a platicarles estas historias sin disfrazarte, o sea, el disfraz eres tú como docente, ¿no? Y llegues y les platiques lo que pasó, lo que existía en ese tiempo, cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Digamos, tengo la experiencia de cuando les cuento la historia de Sophie Germain, en donde dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues sí, pero Miss, pero murió de cáncer. Sí, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que después de muerta, 30 años después, entonces se le reconoció toda su aportación porque alguien tomó sus tesis y las escondió. No, no, no es justo. Entonces empiezan con la justicia. Es maravilloso, de verdad, el que rompas el paradigma del estudiantado y te piden cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, pues, digamos, como docente de primaria, pues no puedes encajarte solo con matemáticas todo el tiempo. Entonces haces esta relación de la historia. Entonces ve el contexto, ve al personaje, ve lo que sucedía en otros países, en otros continentes, y entonces vas abrazando. Pues ves matemáticas, ves historia, puedes ver arte como lo vimos con los quebrantahuesos. Y entonces haces esta transversalidad del conocimiento que es lo que piden ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, lo principal es romper el paradigma del estudiantado con estas historias bien contadas con pasión, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué consideras que es importante fomentar que las niñas se sientan motivadas y sientan pasión para desarrollar conocimiento matemático, conocimiento científico? ¿Por qué nosotras estamos empeñadas en que eso suceda? ¿En qué les beneficia? Pues mira, en mucho, ¿no? El visibilizar el valor que cada persona tiene al momento que se distingue con otra es muy importante. Lo veo de cerca, ¿no? El referente que tienen mis estudiantes mujeres soy yo. Y a mí la satisfacción que me da es que niñas con las que trabajé desde preescolar y que ahorita ya están en primero de preparatoria, cuando salieron de la secundaria, que es la última vez que yo las miro o que están conmigo, que me digan, Miss, yo quiero estudiar matemáticas, yo quiero estudiar una ingeniería, ¿no? Entonces, el empoderarlas de esa manera en que, primero que se reconozcan como mujeres que pueden dentro de una familia con sí muchos hermanos, con papás que tienen comercio, con herencia del comercio o de carreras de que pues todos son contadores o todos, no, o esta visión de pues no, pues ya después de la prepa no hay nada. O sea, el que tú les digas que hay algo más allá, el que te observen, ¿no? El que vean que como docente también eres mujer y que también te gusta la ciencia y que también te gusta leer y que también te gusta enseñar y que te gusta compartir, que el conocimiento no está seccionado, que no está jerarquizado, que no es para unos cuantos, sino que es para todos. O sea, de verdad, es algo fascinante, Claudia, el que ellas valoricen de dónde son, de dónde vienen, dónde están, lo que pueden hacer, lo que han hecho, el ejemplo que ellas pueden ser, ¿no? Porque me dicen, es que me ven mis hermanos, hasta hermanos mayores, me ven que estoy ahí estudiando y que estoy aprendiendo y que estoy conociendo y que les digo a mis papás, papás, la Miss me dijo que en tal museo hay, ¿no? Yo quiero que me lleves. Y luego, no, pues no se puede, pero entonces voy con mi abuelito y le digo, abuelito, mi papá no me quiere. O sea, el que ellas estén buscando la manera para satisfacer una curiosidad o para llenarse de esta pasión que yo les digo, cuando, ¿qué creen? Fui a ver una obra de arte que está padrísima y entonces el autor hizo esto y la musa fue una mujer, pero esta mujer fue así, así, así. O sea, tú los contagias, ¿no? El conocimiento no tiene que ser cuadrado, ¿no? De que, a ver, abren la página y vamos a resolver.
No, ¿qué hay en esa página? Tú como docente tienes una responsabilidad. Y tienes esa responsabilidad porque eres docente, porque tienes una pasión, que es compartir conocimiento. Y que tus estudiantes pasen exámenes de una manera agradable, ¿no? Entonces, pues uno investiga, ¿no? Uno se mete de lleno a la docencia, ¿no? Yo sé que como docentes tenemos que llenar muchos papeles, que tenemos que tener como que muchas planeaciones, ¿no? Sin embargo, si uno se mete a un tema, de verdad, háganlo, yo los invito. Pueden hacer la transversalidad de conocimiento de muchas maneras, muchas. No solo es responder libros, ¿no? Es conocer a sus estudiantes y hacer que sus estudiantes se conozcan. Esto que les decía yo del Me Too, de verdad, es bien bonito, muy bonito. Y más ahora, porque no podemos decirles a nuestra población que solamente tenemos niñas y niños. Somos personas y como personas tenemos un valor y ese valor hace que nos distingamos, no que compitamos, no que seamos diferentes, sino que nos distingamos de unos con otros y con otras más. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? El mostrar a nuestro estudiantado que como personas tienen un valor, todas, independientemente de lo que decidas, de lo que te guste, de lo que sea, tenemos un valor y ese valor hace que nos sí. Gracias. Sí, justo el trabajo que estamos haciendo en Educaréis con este interés en incidir en la educación integral en sexualidad va encaminado a construir un currículum transversal que puedan hacer esta transversalización de temas, pero que justo la igualdad de género es un punto central para que tengamos una transformación social con mayor paz, con mayor integración para ser más inclusivos. Y Exacto. entonces, cada una de estas formas en que estamos abordando el conocimiento nos ayuda a ir generando eso. Claro que en la medida en que desestructuremos esta idea de que el conocimiento matemático es un dominio masculino y que las chicas y los chicos no hegemónicos se den cuenta que Exacto. pueden aprender, comunicar y construir conocimiento científico, matemático, del tipo que sea, va a favorecer a cualquier estudiantado. Me encantaría irnos despidiendo y agradecerte mucho. Voy a compartir la pantalla para comunicar a quienes nos están viendo por primera vez, pues quiénes somos y qué hacemos, un poquito contarles. Somos un proyecto de educación integral en sexualidad para docentes y estamos en diferentes plataformas digitales para compartir con ustedes contenidos que les ayuden a construir, pues eso, una oportunidad de estar generando conocimiento transversal con temas de educación integral en sexualidad, no importa si eres docente de geografía, química, álgebra, matemáticas, español, historia, no importa el área, nosotros creamos contenidos, creamos planeaciones porque donde publicamos todo en nuestro lugar estrella es en Telegram. Todos los días publicamos actividades de clase que van acompañadas por planeaciones que hacen esta transversalización. Nada menos ayer hicimos una sobre educación primaria donde la higiene corporal y la higiene sexual es fundamental, pero lo cruzamos con historia en sexto grado, con los griegos, porque los griegos son
quienes crearon el baño y se dieron cuenta que el baño era fundamental. Entonces, claro que tenemos oportunidad de ir revisando estas cosas de muchas maneras. Entonces, les recomendamos que se sumen a nuestro canal de Telegram, Facebook, Educaréis. En Instagram estamos como Educaréis GESAC. Estamos en YouTube como Educar Ace y tenemos WhatsApp, un número telefónico donde se pueden comunicar con nosotras para construir pues puentes de comunicación. Nuestra idea es que podamos ser una comunidad de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Y por último, pues les queremos invitar el próximo miércoles a nuestro webinar Educación Laica en México, Fundamentos para la Docencia y la Educación Integral en Sexualidad, el miércoles, misma hora, mismo lugar, con el doctor Armando Javier Díaz Camarena. Pues vamos a despedirte con honores, Gisela. Un placer haberte tenido por acá compartiendo. Muchas, muchas gracias. Al contrario, yo feliz, muchas gracias y un gusto enorme estar compartiendo aquí. Pues muchas gracias.